Hay un dicho que dice que el que no planifica lo que está haciendo en realidad es planificar el fracaso. Y es que planificar es básico para lograr el éxito en cualquier cosa que emprendas, entre otras cosas porque te permite evitar zigzaguear y ser improductivo. Porque muy en contra de la creencia popular, ser productivo no consiste en ser capaz de trabajar cuantas más horas mejor y hacer cuantas más cosas dentro de esas horas, sino que de hecho es todo lo contrario, porque lo que consigue aquel que es productivo es lograr el mismo resultado pero en menor tiempo y con muchísimo menos esfuerzo. Y para ello es imprescindible planificar. Así que lo que voy a hacer hoy es contarte cuáles son las pautas generales que has de conocer para planificar cualquier cosa, o al menos para que seas consciente de qué es lo que no has estado haciendo si es que al final llegas a la conclusión de que has tardado más de la cuenta o incluso que has fracasado en aquello que has emprendido. Bienvenidos al podcast de Negocios Perfectos. Soy Rafael Valero, consultor de gestión empresarial y productividad y mentor de empresarios. Y si eres un pequeño empresario, un autónomo o un emprendedor y quieres mejorar la gestión de tu empresa, estás en el lugar adecuado. Porque aquí vas a encontrar cada semana reflexiones, consejos, técnicas y estrategias basadas en mi propia experiencia que te ayudarán a convertir tu empresa en un negocio del que poder vivir bien. Si quieres consumir este mismo contenido en versión texto o en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. Pero si quieres hacerlo más cómodamente mientras caminas por la calle, haces deporte o estás conduciendo, este podcast es para ti. ¡Bienvenido! Planificar es el acto de elegir con suficiente antelación y voluntariamente qué acciones tienes o quieres hacer, y también el modo en que tendrías que hacerlas para obtener un logro concreto, lo cual te permite, o mejor dicho te obliga, a asumir la responsabilidad de las consecuencias que tendrás tanto de aquello que has decidido hacer como de aquello que has decidido no hacer. Y dentro de lo que es la planificación te encuentras con dos básicamente: la planificación a largo plazo, también denominada planificación estratégica, y la planificación a corto plazo, conocida habitualmente como planificación operativa. La planificación a largo plazo o estratégica, que es la más importante de las dos, es la que tienes que utilizar para marcar las líneas maestras que te servirán para conseguir las metas y objetivos a medio y largo plazo, es decir, aquellos que has de marcar a 1, 3, 5 o incluso más años. Y también es la que te sirve para prever los recursos que vas a necesitar durante todo ese periodo y que así puedas trabajar en su preparación o adquisición y aprovechar las oportunidades que se te presenten. Pero si por algo es importante este tipo de planificación, es porque te va a permitir tener siempre visible un faro que te guiará y que te ayudará a volver a tu plan y retomar la dirección correcta para el caso en que te desvíes o en que los resultados que estés obteniendo no sean los que esperabas. Sin embargo, por mucho que se la pueda considerar como la más importante, la verdad es que suele ser el tipo de planificación que menos se realiza, porque por un lado no todo el mundo tiene demasiado claro cómo se hace y por otro suele llevar bastante más tiempo del que se cree. Y eso sin contar con que cuando te pones con ella y descubres que para hacerlo bien hay que reflexionar e imaginar escenarios futuros que no siempre conoces, pues como que a uno se le quitan las ganas. Y si tú eres de esos que por regla general no lo haces por estas o por cualesquiera otras razones, deberías recordar que esto de planificar forma parte de tus funciones como empresario y por lo tanto es algo que deberías hacer constantemente. Porque aunque está claro que esto es un tanto complicado y que requiere de algo de experiencia, también es verdad que es lo que te va a dar la tranquilidad de saber qué es lo siguiente que se tiene que hacer y te va a permitir dejar de vivir en ese constante salto de mata. En cuanto a cómo debes realizar este tipo de planificación, la verdad es que si le quitamos la parte de lo laborioso que es, tampoco es tan complicado como te imaginas, y básicamente consiste en 5 pasos. El primero es en el que has de determinar qué es lo que quieres conseguir, que aunque parezca una obviedad, es uno de los principales motivos por los que cuesta tanto planificar, porque al no tenerlo meridianamente claro, no te permite establecer ningún tipo de pauta a seguir. Así que lo que tienes que hacer es pararte un momento y sobre una lógica realmente posible reflexionar sobre qué es lo que te gustaría alcanzar de aquí
a una fecha futura concreta. El segundo paso es en el que has de determinar por qué quieres conseguir eso que quieres conseguir. Pues si el primer paso es básico para poder planificar, este es el centro de todo. Y es que llegar a una conclusión sobre lo que quieres conseguir es realmente una tarea fácil, pero si por algo fallan este tipo de objetivos es porque no se ha reflexionado seriamente del por qué se quiere conseguir y por lo tanto es un objetivo sin fuerza que no te motiva casi ni a dar un primer paso. Así que haz el ejercicio de visualizar cuáles serían los beneficios que te aportaría conseguir aquello que quieres, porque entre otras cosas, la mayoría de las decisiones que vas a tener que tomar al respecto van a estar directamente relacionadas con ello. El tercer paso, una vez que ya tienes clarísimo qué es lo que quieres y por qué lo quieres, es cuando has de determinar cómo lo vas a conseguir. Para ello, haz una lluvia de ideas con la idea de descubrir cuántas formas posibles existen o conoces para obtener el objetivo. Y lo importante aquí son dos cosas. La primera, que lo hagas por escrito para ayudarte a mantener el enfoque. Y la segunda, que no te preocupes por si las cosas que se te vienen a la cabeza te parecen completamente descabelladas. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que tengas cuanto más material mejor como base para elaborar el plan. Y además, nunca sabes dónde va a aparecer la mejor idea. Una vez que ya lo tienes hecho y has vaciado completamente tu cabeza de ideas, como cuarto paso llega el momento de dar orden a todo lo que hayas anotado. Así que tienes que filtrar y organizar todo ello según su tipo, crear subobjetivos, asignarle prioridades y por último decidir qué recursos van a ser necesarios para cada una de las cosas. Y el quinto y último paso que has de dar es el de desglosarlo todo en acciones ejecutables y añadir en tu sistema de organización aquellas que se puedan realizar en el corto plazo. Que esto lo puedes hacer o bien todo de golpe a la vez que planificas o poco a poco según vaya avanzando el proyecto. Todo va a depender de cómo te organices tú en el día a día y de qué sistema de organización estés utilizando. Y ya está. En cuanto a cómo se planifica a largo plazo, cómo se planifica estratégicamente, no hay mucho más que hacer, que como te he dicho y has podido ver, en realidad no es tan complicado, aunque como también te mencioné, para hacerlo bien sí que resulta laborioso y según el tipo de proyecto u objetivo que debas planificar, sí que puede que te lleve muchas horas o incluso muchos días. En cuanto a la planificación a corto plazo u operativa, lo que nos encontramos es con aquella en la que has de planificar qué acciones o actividades vas a realizar hoy, mañana o como mucho a una semana vista como máximo. Que este es el tipo de planificación al que todos estamos más acostumbrados y que sirve básicamente para ayudarte a llevar un orden del día a día y a mantener una determinada línea de actuación que vaya en la dirección de tus objetivos y en base a la planificación a largo plazo que hayas realizado previamente, si es que la has realizado. Y si lo traducimos a un formato visual, pues viene a ser aquellas cosas que tienes apuntadas o deberías tener apuntadas en tus listas de tareas y en tu calendario. En cuanto a la forma de planificar a corto plazo, has de tener en cuenta dos cosas. La primera es lo que tienes que hacer o quieres hacer hoy, y la segunda, lo que tienes o quieres hacer mañana. Para lo primero, lo que tienes que hacer es, a primera hora de la mañana, echarle un vistazo a tu calendario para comprobar cuáles son las citas con hora cerrada que tienes para ese día. Y una vez que ya las tienes controladas y según cómo tengas el día, lo siguiente es que elijas cuál es la tarea planificada que más te acercaría al logro de tus objetivos y que puedes hacer en función del lugar en el que te encuentras, las herramientas que tienes a tu disposición y el tiempo que tienes disponible. Y una vez que hayas finalizado la tarea que elijas, volver a revisar el calendario y o las listas de tareas para comprobar cómo sigue estando el día y para que elijas una nueva tarea. Y lo segundo, es decir, para planificar lo que tienes o quieres hacer mañana, lo que has de hacer es, a última hora de la jornada, dedicar unos pocos minutos, que no sé, con 15 seguramente te bastarán, para revisar el calendario del día de mañana y comprobar cuáles son las citas con hora cerrada que vas a tener. Y según tengas el día y lo que hayas podido dejarte en el tintero en el día de hoy, pues elegir qué tareas vas a realizar mañana para que así cuando empieces el día no tengas que perder demasiado tiempo en elegir qué hacer y así seas productivo desde el primer minuto. Y ya está, así de fácil es hacer la planificación a corto plazo o planificación operativa. Ya para finalizar, solo insistir en que planificar eficazmente no deja de ser más que el combustible que necesitas para avanzar en la dirección correcta
según los resultados que desees conseguir. Y que tener el control de lo que tienes o quieres hacer te va a motivar mucho más que si has de actuar de manera reactiva por culpa de no haber dedicado el tiempo adecuado a planificar lo que quieres hacer. Además, ten en cuenta que al final, esto de marcar las líneas de actuación de tu empresa a futuro forma parte de tu trabajo y te guste más o te guste menos, necesitas tener siempre visible un faro que te guíe y te permita volver a tu plan y retomar la dirección correcta en esos momentos de duda e incertidumbre que a todos los empresarios nos aparecen más veces de las que nos gustaría. De todas formas, y antes de despedirme, me gustaría recordarte que si tú consideras que por mucho que haces no consigues organizarte, ni que tu empresa avance como quieres que lo haga, puedes contar conmigo. Entra en mi web negociosperfectos.net y solicítame una entrevista totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso por tu parte para que charlemos un rato y me cuentes en qué punto está tu proyecto y qué es lo que quieres conseguir, por si yo pudiera ayudarte a conseguirlo. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Te recuerdo que si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en negociosperfectos.net/blog. ¡Hasta la próxima!